Bueno, hijos, entonces vamos, como veníamos revisando el tema del universo y luego pasamos a mirar ya como tal el sistema solar, hoy vamos a concretar algunas ideas sobre el origen del sistema solar para ir ya cerrando el tema. Yo sé que hay muchas cosas que hablar sobre el sistema solar. Bueno, a nosotros aquí en el momento nos interesa o nos compete revisar como la parte del origen de ese sistema solar. Y ustedes pues ya igual han hecho un ejercicio de revisar un video, ¿cierto? Cada uno escogió su planeta favorito, lo dibujó. Algunos ya enviaron su trabajo, que la idea era que ya todos lo hubieran enviado, pero no todos lo han hecho. Les recomiendo a quienes no. Vamos hoy a revisar esta presentación y la idea es que también envíen su actividad que hay al final. Algunos muy juiciosos han trabajado en clase, ya un compañerito envió la totalidad de su actividad, los otros ya están trabajando juiciosos. Entonces, por favor, nuevamente la observación que les hacía al inicio a los niños antes de comenzar a grabar, y es que quienes tienen actividades pendientes, por favor, se pongan al día lo más pronto posible. Entonces vamos a revisar esta presentación. Ustedes ya la revisaron porque con ellas que están trabajando en la actividad, vamos a mirar dudas, aclarar cosas. Entonces, primero tener claro pues que el sistema solar es diferente al universo, ¿cierto? ¿En eso ya estamos claros? Sí, señora. Listo. Y como Señora. son diferentes, entonces las teorías del origen del sistema solar son diferentes a las teorías del origen del universo. Entonces, miremos aquí. En esta diapositiva, ampliamos un poquito. En esta diapositiva nos está mostrando de manera general, ¿cierto? Todas las hipótesis y teorías que dicen de alguna manera explicar el origen del sistema solar. ¿Cuántas hay en total? ¿Cuántas encontraron? 5. Hay ¿Cinco? 7, profe. ¿Quién más? 7. Siete. 7. Hay 7. Siete, ¿cierto? Siete. Aquí miramos 5 y la teoría catastrófica y la teoría nebular serían 7 teorías, que algunas no son nombradas como teorías, sino como hipótesis. ¿Por qué como hipótesis? Porque son ideas pues que no tienen todavía un sustento científico, entonces por eso se llaman hipótesis, no han sido comprobadas. Entonces, algunos de ustedes también en las tareitas que hicieron las nombraron. Muy juiciosos, algunos hicieron su revisión y nombraron todas estas hipótesis o teorías. Muy bien. Entonces, tenemos varias, tenemos 7, pues de las más conocidas. Sin embargo, estas que vinculé aquí en este cuadrito, como no tienen argumentos o sustento científico, poco se tienen en cuenta, realmente no son creíbles para la ciencia. Hay dos que sí han tenido pues cierta credibilidad y son la teoría catastrófica y la teoría nebular, ¿cierto? De las dos, ¿cuál ha presentado mayor evidencia desde el punto científico? Es decir, hechos observables que hayan podido comprobar. La teoría nebular. Por eso se dice que esta teoría tiene evidencias observacionales, es decir, que han podido comprobar algunos de los hechos que relata la teoría. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Señora. de estas dos Señora. teorías, listo, de estas dos teorías que han sido las más aceptadas, la teoría catastrófica y la teoría nebular, las dos en que coinciden, en que se ha dado la formación del sistema solar de manera evolutiva, es decir, en un proceso, poco a poco, ¿cierto? Y que finalmente, pues lo que se formó fue una estrella gigante, que nosotros sabemos hoy en día es el Sol, y luego se dio la formación de los planetas.
en esos dos puntos coinciden estas dos teorías. Primero que todo, que fue un proceso evolutivo. No fue de un momento a otro que plum se dio, sino que fue poco a poco. Y que se dio la formación del Sol y luego la formación de los planetas. ¿Listo? Eso es lo que nos indica esta teoría. Vamos a mirar cada una de esas dos entonces, a ver qué argumenta. La teoría catastrófica fue propuesta por George Louis Leclerc, y lo que él menciona es precisamente que para que se diera, él dice que para que se diera la formación del sistema solar, se dio antes como un choque entre dos astros. ¿Y cuáles fueron los astros que se chocaron? ¿Cuáles serían? ¿Qué nos dice el texto? ¿Quiénes se chocaron? Un cometa contra el Sol. Un cometa contra el Sol. Sí, señora, muy bien. Entonces, se chocaron esos dos astros, pero fíjense que él, bueno, inicialmente no nos argumenta la formación del Sol, sino que ya nos habla de que había un Sol y que un cometa se chocó con él. Y al chocarse, pues salió materia en todas las direcciones, como cuando hay un choque a veces o nosotros dejamos caer algo fuerte sobre otra cosa que es más frágil y salen las partecitas volando para todo lado, ¿cierto? Entonces, algo así menciona él. Hubo un choque del Sol con el cometa y salió pues material en diferentes direcciones. Ese material se dispersó y quedó de alguna manera como flotando en el espacio, y de allí se comenzaron a formar, de esas partecitas se comenzaron a formar los planetas. Sin embargo, hoy en día esta teoría no tiene validez. ¿Por qué no tiene validez? Porque él también mencionaba que ese Sol, esa estrella, era más grande en masa que los planetas, es decir, que tenía mayor cantidad de materia concentrada. Y hoy en día se ha comprobado pues que el Sol básicamente sí, claro, tiene gran cantidad de materia, pero esa materia no está tan concentrada porque está en estado gaseoso. Es una materia que está dispersa. Entonces, de acuerdo a los hallazgos de la física y de la química, se ha logrado evidenciar que esta teoría no tiene mayor validez, tiene errores desde el punto de vista científico. Sin embargo, ha sido importante. ¿Por qué ha sido importante esta teoría? Porque fue una de las primeras teorías que trató de explicar la formación del sistema solar desde la ciencia, no solo con ideas, sino tratando de argumentar o de experimentar. Entonces, por eso se considera una teoría valiosa, porque aunque es errónea, trató de explicar desde un punto de vista científico. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas? No, señora, profe. Bueno, entonces vamos a mirar. La otra teoría que nos dicen que es válida y que se acepta desde el punto de vista científico es la teoría nebular, ¿cierto? Que fue la que la mayoría encontró en sus consultas, porque es la que más se acepta hoy en día. Esta teoría también ha venido evolucionando, ha venido cambiando con el tiempo. Las ideas se han venido transformando. Entonces, inicialmente, quienes comenzaron a trabajar esta teoría fueron dos señores, Kahn y Laplace. ¿Y ellos qué decían? Pues que el sistema solar se había originado por contracción y fragmentación de materia, y de materia que iba girando en un disco. Por eso es que aquí en los dibujitos nos representan como círculos, discos que se van formando alrededor de una estrella, pues que hoy en día nosotros sabemos es el Sol. Entonces, como esta teoría ha venido evolucionando, ellos argumentan que el Sol pues se formó primero, luego los planetas, como lo habíamos visto inicialmente, que
esos planetas se originaron en discos, ya lo vamos a profundizar en la siguiente diapositiva. Y aquí ellos mencionan algo particular, y es que esos discos o esos anillos que se formaban también alrededor, no solamente del Sol, sino de los planetas, eran o se formaban a partir de materia, de pequeñas partículas que quedaban como flotando en el universo, de materia interestelar, nos llaman ellos. Aquí ya para entender un poquito más lo de la teoría nebular, como les decía, ha venido evolucionando. ¿Qué se tiene hoy en día como certeza o como claridad? Que para que se diera la formación del sistema solar, se presentaron diferentes fuerzas y movimiento en el universo. Entonces, ¿cómo qué movimiento? Ellos hablan de un movimiento de rotación. ¿Ustedes recuerdan cuando vieron por allá en geografía la rotación y la traslación de la Tierra? ¿Sí se acuerdan o no? Sí, señora. Sí, señora. ¿Y la rotación cómo se da? ¿El movimiento sobre el mismo cuerpo o alrededor de? Cuando yo voy a rotar, por decir algo, bueno, vamos a rotar en Alrededor. espacio. ¿Yo giro sobre mi mismo cuerpo o me muevo a otros espacios? A otros espacios. En el mismo cuerpo. Profe, es alrededor. ¿Será alrededor? ¿Y cuál es Y el la mismo traslación entonces? ¿Qué diferencia hay entre rotación y traslación? que la rotación Que se la hace por el rotación mismo eje y la gira sobre el traslación alrededor del Sol. Bueno, eso nos dice Juliana. ¿Y Neider qué nos decía, papi? que la rotación es cuando la Tierra gira sobre su propio eje y la Ajá. traslación es cuando, mientras que gira sobre su propio eje, va girando alrededor del Sol. Ajá. Sí, profe. Exactamente. Los dos Gira sobre tienen la el mismo. razón, ¿cierto? Los dos están muy bien ubicaditos y tienen toda la razón. La rotación se da sobre el mismo eje, o sea, en la misma posición el cuerpo va rotando, como cuando nosotros nos paramos en un punto y damos vueltas, pero sobre ese mismo punto, ¿no? Entonces, para explicar el origen del sistema solar, se decía que había un movimiento de rotación y también que habían unas fuerzas que influían allá para que se hubiera dado ese origen. Entonces, como la fuerza de fricción, como la fuerza gravitacional y como la fuerza de centrifugación. Esta teoría, entonces, fíjense que ya tiene una explicación desde la física, porque tiene en cuenta el movimiento y tiene en cuenta las fuerzas. Entonces, ¿qué nos dice la teoría básicamente? Que la nebulosa, o sea, esa nube de material interestelar, del material del universo, esa nube se fue condensando, es decir, que se fue reuniendo como en un solo punto por acción de la fuerza gravitatoria. Y como se fue reuniendo como en un solo punto, pues entonces, ¿qué había? Atracción entre las partículas, porque se iban uniendo. Se formó un solo centro y lo que sucedió fue que luego de un tiempo, ese centro, lo que llevó a definir el Sol fue ese centro. Podemos decir que esa masa concentrada por fuerza gravitatoria formó una bolita, por decirlo así, para que nos entendamos, que sabemos hoy en día que esa bolita viene siendo el Sol, ¿cierto? Y luego, entonces, como en esa materia seguían actuando fuerzas de contracción, es decir, de unión, toda la materia que se había unido estaba ya juntica, fue aumentando su velocidad de rotación, es decir, como si el solecito o esa bolita formada comenzara a rotar más rápidamente. Y al rotar rápidamente, ¿qué sucedió? Se generó una fuerza de centrifugación y una atracción gravitacional. Y al darse en esas fuerzas, se logró un equilibrio entre todas las tres fuerzas que habían presentes allá en ese Sol que estaba
rotando sobre sí mismo de manera rápida, a gran velocidad. Al darse esa situación, entonces se comenzaron a formar los anillos que veíamos anteriormente. Voy a devolverme un momentico a la diapositiva anterior. Entonces, es como si ese sol, fijémonos aquí, se concentró toda la masa, entonces las fuerzas se equilibraron y al darse el equilibrio de las fuerzas se comenzaron a formar anillos, como elipses alrededor del sol, que es como vemos aquí en el gráfico, ¿cierto? Igual aquí, se fueron formando anillos. Y en esos anillos, si vamos a mirar, se fueron originando por materia que había también interestelar, se fueron formando los diferentes planetas. Eso es lo que nos dice la teoría nebular. Para que nosotros nos demos como una idea de estas fuerzas, pensemos en la lavadora cuando está trabajando. ¿Todos se han ido a curiosear a la lavadora cuando está ya lavando o no han ido a curiosear la lavadora? Sí, profe. No, profe. Sí, profe. Listo. Sí, Entonces Y a en la veces como que lavadora, marea. eso, allá en la lavadora pone uno la ropa, ¿cierto? El jabón, listo, el agua, y comienza a agitar, ¿cierto? Al agitar, la ropa tiene contacto una con otra. Sí, profe. Señora. Sí, claro, ¿cierto? Entonces ahí están dándose, vamos haciendo como una comparación, como fuerzas de fricción, porque la ropa se va juntando una con otra y se van como revolviendo, ¿cierto? Como agitando, ¿no? Entonces hay fricción porque una ropa con otra se van tocando, no es que estén independientes, no, las ropas se revuelven, ¿no? Se están tocando. Va a haber un momento en que ya después de haber jugado la lavadora y todo, va a comenzar a centrifugar para el exprimirla, para que salga el agua, ¿cierto? ¿Qué sucede en ese momento con la ropa? La ropa se pega a la lavadora y la lavadora empieza a girar muy rápido. Ajá. Eso es lo que sucede con la fuerza centrífuga. Cuando hablamos de la fuerza centrífuga en física, es que se aplica la fuerza de tal manera que los cuerpos como que tienden a salir hacia afuera. Y si la lavadora no tuviera las paredes, pues la ropa saldría volando para todos los lados, ¿cierto? Pero como Sí. tiene las paredes la lavadora, o tiene su tonelito allá, eso tiene un nombre, pero no recuerdo cómo se llama, pues se pega la ropa ya contra las paredes de la lavadora y queda supremamente pegada, ¿cierto? Eso es la fuerza centrífuga la que está actuando ahí. Lo que se Y está la dando es parte una más chévere. centrifugación. ¿Señora? Y esa también es la parte más chévere. Se lo- Pero ahí chismoseando cómo se ve. Ajá, ahí se está aplicando la fuerza centrífuga No precisamente. termina girando con la lavadora. Claro, dándole vueltas allá a los ojitos. Entonces, algo semejante sucedió de acuerdo a la teoría nebular, precisamente para que se diera el origen del sistema solar. ¿Por qué esta teoría es de las más aceptadas? Pues porque entonces ya incluye la física desde el punto de vista de aplicar unas fuerzas, desde tener claro que había un movimiento en la materia que estaba en el universo, ya tiene un mayor sustento científico. Aquí de alguna manera pues también nos muestran lo que la teoría del nebular o de la nebulosa moderna, como yo les decía, esta teoría ha ido evolucionando en sus ideas, cada vez buscan darle mayor explicación para perfeccionarla y para argumentar de mejor manera el origen del sistema solar. Entonces, la teoría de la nebulosa moderna ya nos habla es si hubo un material nebular, una nube de gas y de materia interestelar, pero entonces ellos ya precisan es que era lo que se dio a partir de la formación de esa materia interestelar fue una estrella y fue puntualmente, ellos dicen, una supernova. Recordemos que las estrellas tienen diferentes clasificaciones, ¿cierto?
y que esa supernova con el tiempo pues liberó material al espacio, que este material colapsó, explotó, se dio la generación del Sol y de los planetas. Entonces, vuelve aquí la física y argumenta que hay un movimiento rotatorio, que es lo que ya habíamos visto anteriormente, que estaba como rotando ese Sol allá una vez formado, y hablan ellos de movimientos angulares, ya desde el punto de vista de la física. Entonces siguen como evolucionando, siguen tratando de dar explicación a esa formación del sistema solar, pero ya con sustento científico. Por eso es que la teoría nebular es la más aceptada. Y seguramente de aquí a unos años, esa teoría ya se habrá de alguna manera complementado o la habrán argumentado de mejor forma y ya ellos tendrán mayor avance para explicar esto. Ya estará completa y ya no es una que aún sigue buscándose, como que Ajá, porque ahí parecía que aún se seguía investigando. exactamente, mami. Sí, porque todavía no se han logrado explicar todo. Entonces, pues, por esa razón es que siguen investigando, siguen tratando de dar explicación. Y así es la ciencia, ¿cierto? Por eso es que la ciencia avanza, porque se tienen algunas explicaciones sobre un fenómeno, pero como no están completas, pues se sigue indagando, se sigue investigando y poco a poco pues se va tratando de darle forma y explicar todo lo que no se entendía para que quede completa esa teoría, como dice Juliana. Juliana. Juliana o Juliana, Juliana. Profe Juliana, Amy Juliana. Sí, es Juliana. Ahí me Juliana. Listo, mami. Entonces, pues igual se concreta que la teoría nebular lo que explica entonces es que se dio esa formación del Sol y de los planetas y ellos se ubicaron en discos que iban girando alrededor pues de la estrella que sabemos que es el Sol. ¿Listo? Algo aquí bien importante, bueno, en la siguiente diapositiva les profundicé, es que en el sistema solar hay diferentes tipos de materia, ¿cierto? No solamente hay gases, sino que se habla de material rocoso y también de alguna manera de sólidos, que precisamente ese sólido sería como un hielo, agua congelada. Entonces, por eso quise aquí también traerles a colación o traerles en mención los tipos de materia que están formando el universo. Y no solamente el universo, sino ya puntualmente el sistema solar. Entonces nos habla de materiales gaseosos que están en estado gaseoso. La roca, los materiales rocosos, ¿en qué estado estará esa materia? ¿Sólida? Sólido. Ajá, en sólidos, muy bien. Y también nos habla de la presencia de hielo. ¿Qué estado será hielo? ¿En qué estado está? Sólido, Sólido también, muy bien. Ajá, porque antes era líquido, pero se congeló y se volvió sólido. ajá. Por las bajas temperaturas se solidifica ese material. Entonces aquí nos dice que un ejemplo puntual es que el Sol estaba formado principalmente por gases. Por eso es que la materia no está concentrada en un solo punto, sino que nosotros sabemos que los gases tienden a dispersarse. Entre más espacio tenga el gas, se dispersa, ¿cierto? Los planetas y los asteroides generalmente pues están en estado rocoso, o sea, en estado sólido. Y hay algunos planetas que también contienen gases. Y nos menciona estos, Urano, Neptuno, Plutón y algunos cometas que están formados o en gran porcentaje lo que contienen es hielo. Entonces fijémonos también cómo en el sistema solar pues se aplica, para estudiar el sistema solar se aplica la química, ¿cierto? Porque estamos mirando diferentes tipos de materias allí presentes, mirando el estado en el que están y las características que tienen. ¿Listo, hijos? Aquí hay un dato curioso de Mercurio y es que es un planeta que no tiene atmósfera.
Es decir, que no tiene como esa parte gaseosa externa. ¿Y por qué no la tiene? Porque se considera que es un planeta pequeño y que tiene poca densidad, es decir, que la relación masa-volumen es muy pequeñita, es muy grande. ¿Mm? Entonces, debido a estas razones, no tiene atmósfera. Más adelante seguramente lo vamos a entender nosotros cuando veamos las propiedades de la materia desde la química, hacemos referencia a la densidad. Pero, ¿por qué les mencionaba aquí? Porque dije, ves, un dato curioso de Mercurio, haciendo alusión al ejercicio que estábamos haciendo la semana pasada, de escribir algunos datos curiosos sobre diferentes planetas. ¿Listo? Bueno, aquí una pregunta. Entonces, ¿quién será más viejito? ¿El sistema solar o el universo? El El universo. universo. El universo. El universo, ¿cierto? Universo. Y aquí la referencia a los datos precisamente para comparar esa edad. Dicen aquí, la formación de la Tierra se dio aproximadamente hace 4.000. Profe, no se le escucha. No, profe. Tiene prendido los micrófonos. Apaguen los micrófonos, hijitos, para que me puedan escuchar. ¿Listo? Ya. El chico que figura con el nombre de Sandra Papi, apagar el micrófono. ¿Listo? Bueno. Les decía que aquí para poder contestar esta pregunta nos están referenciando unos datos en cuanto a millones de años de formación tanto de la Tierra como del universo. Aquí nos dan cuenta desde la Tierra, no como tal del sistema solar. Pero al darnos cuenta de la Tierra, al suministrarnos este dato sobre la Tierra, podemos hacernos una idea de la formación del sistema solar también. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la Tierra pertenece al sistema solar, ¿cierto? Entonces, si miramos, nos dicen aquí que la Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. ¿Cómo hacen para averiguar eso? Desde la química también hay unas técnicas con algunos elementos que se llaman isótopos para poder determinar la edad o el tiempo de duración de algunos materiales. Entonces así han encontrado esas edades, por decirlo así. Y el universo se cree que, también es hipotético, pero se cree que se dio esa formación entre hace 12.000 hasta 18.000 millones de años. Fíjense que hay un lapso de tiempo grande porque pues no es tan fácil establecer esos periodos de tiempo. ¿Listo? Juliana tiene la manito alzada, la escuchamos, mami. Profe, ¿tú sabes cómo, o sea, cómo hacen para mirar el tiempo? Se hace con eso, pero con esos materiales, pero ¿cómo, profe? Lo que pasa es que cogen la materia que van a analizar y la hacen reaccionar de alguna manera con estos dos elementos, bueno, y hay otros que son elementos radioactivos, y al haber una reacción química, se generan unas cifras y hay unas tablas numéricas establecidas, pues que ya conocen directamente las personas que trabajan con esto, y así logran establecer las edades. Igual que cuando se hace para mirar la edad de los fósiles con el carbono 13 y el carbono 14, que son también isótopos. Acuérdeme su merced, y en química sacamos un espacio y trabajamos esa partecita, ¿listo? Para poder aclarar más, para profundizar. Pero sí, esto es un estudio puramente químico, el poder analizar la edad de fósiles, de material sólido, con elementos químicos que se llaman isótopos. Ellos permiten determinar la edad de cuánto tiempo tiene ese material. Y asimismo, pues establecieron esas edades. Entonces, acuérdeme, Juliana, voy a anotar aquí también y lo trabajamos en química en una clase para aclarar esa partecita, que es bien interesante. ¿Listo, hijos?
Nos queda un minutico, entonces, recuerden que hay unas preguntas al final de la presentación. La idea es que resolvamos ese tallercito y lo enviemos lo más pronto posible. ¿Listo, hijos? Sí, señora, profe. Profe, una Sí, pregunta. señora profe. Sí, señora. Agradecerles Ya se lo a envié, quienes profe. estuvieron presentes. Un abrazo grande, cuídense mucho, juiciosos. Procuro hoy en la tarde compartirles las notas de las actividades que enviaron hasta el viernes pasado, porque por lo que enviaron hoy me queda complicado, pero por lo menos sí lo que enviaron hasta el viernes pasado, para que se fijen, por favor, porque me preocupa que hay muchos niños que deben bastantes actividades y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Hay que ponernos las pilas, hijitos. Si hay dudas, preguntar para poderles colaborar. Bueno, Profe, una pregunta. señora mami. ¿A usted le gustaría viajar a la luna? ¡Claro! Chévere ir a conocer la luna, ¿no les parece? A mí también, cómo se ve el planeta Tierra desde lejos. Y recoger piedras y traerlas al mundo. Claro, muy chévere. Sí, sería Bueno, muy chévere. entonces los dejo, bendiciones. Se les va a acabar el tiempo. Un abrazo grande, juiciosos. Les comparto ahora la grabación para que los que necesiten revisar nuevamente alguna explicación y para los niños que no pudieron ingresar. Bueno, Sí, señora. chao, chao. Sí, señora. juiciosos. Bueno, profe, igual yo no se lo Chao, mandé. profe, que tenga un buen día. Chao, chao. Chao, Dios la bendiga. Tengan buen día. Sí, yo